Hola, ¿cómo están? Seguimos con la historia de España del siglo XVIII y en esta ocasión toca hablar del rey iba a decir, de Fernando VI. Fernando VI nació en 1713 y falleció en 1759. Si se fija, murió joven, con 46 añitos. Su padre fue el rey Felipe V, del cual tengo un video dedicado a su reinado, y su madre fue la primera esposa de este, María Luisa Gabriela de Saboya. Era el cuarto hijo de la pareja y por ende no fue considerado, en principio, heredero al trono al no ser básicamente el primogénito. ¿Quién era el primogénito? Luis, quien de hecho fue proclamado rey en 1724, cuando Felipe V abdicó. Pero Luis murió sin siquiera estar un año en el trono. Se supone que debió sucederlo Fernando, pero Isabel de Farnesio, como repudiaba a los hijos del rey Felipe V con María Luisa por ser un obstáculo para sus hijos con Felipe, convenció a este último de regresar al trono. Y sí, cuando un rey abdicaba, no quitaba que podía volver a reclamar su derecho al trono. Aún así, Fernando conservó su derecho al trono, ostentando desde 1724 el título de Príncipe de Asturias, el cual lo tiene quien es heredero al trono. Hoy ese título lo ostenta Leonor y existe desde 1388. Les voy a decir una pequeña curiosidad. Fernando fue más tiempo príncipe de Asturias que rey de España. Claro, 13 años rey, 22 años príncipe heredero. Casi el doble del tiempo del que fue rey. Por eso digo, fue más príncipe que rey. A pesar de que Fernando fue mucho tiempo príncipe de Asturias, su madrastra, Isabel de Farnesio, se encargó de ponerle las cortapisas necesarias para que no juntara los adeptos que lo apoyarían en una eventual coronación suya. ¿Cómo hacía esto? Evitaba que en las reuniones de la corte real él estuviera, a pesar de que él era el heredero al trono y tenía que escuchar eso porque tenía que enterarse de esas cosas, y ponía otras cortapisas necesarias para que no lo lograra. La más importante era que se dice que Felipe V más de alguna ocasión tuvo ganas de abdicar en el trono, y si él abdicaba, Fernando se convertía en rey. Isabel, que era la gobernante de facto del reino, porque tienen que recordar que Felipe V para ese entonces su salud mental estaba muy malita, como que se le iba la pinza, entonces Isabel era la gobernante de facto, en el fondo tomaba ella las decisiones en la corte real, ella es la que hacía y deshacía, ella era la que entonces convencía a su marido de que cada vez que tuviera que abdicar, decirle, no, quédate, quédate, aguanta, aguanta. Obviamente eso lo hacía porque también perdía su posición, ¿entienden? Sin embargo, hubo una excepción a todo esto que estoy contando. Y fue que en el año 1728, cuando el rey de Francia de ese entonces, que era Luis XV, estaba muy, muy enfermo, muy malito de viruela. En ese entonces la viruela era una enfermedad mortal. Mataba mucha, 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 mucha gente. Demasiada gente. Entonces, se creía que iba a palmarla. Felipe, que siempre quiso ser, Felipe V, siempre quiso ser rey de Francia, quería abdicar en el trono español para convertirse en el rey de Francia una vez que este Luis la diñara. ¿Vale? Y alguien se preguntará, ¿por qué Felipe no podía ser rey de España y de Francia al mismo tiempo? Porque resulta que hubo dos guerras, las cuales España estuvo involucrada, que fue la Guerra de Sucesión Española y la Guerra de la Cuádruple Alianza, en las cuales, en sus tratados de paz, Felipe V tuvo que ratificar de manera oficial que no podía ser rey de España y rey de Francia al mismo tiempo. Si quieren saber un poco más sobre este asunto, les recomiendo que vean el video que hicimos de la Guerra de Sucesión Española. Entonces, si él quería ser rey de Francia, tenía que dejar la corona española primero. En ese entonces se creía ya, Luis XV iba a morir, Felipe V quería jugarse a abdicar para sucederlo allá, y en esos momentos Isabel de Farnesio hizo la excepción de que Fernando, que era heredero a la corona española, se acercara a las reuniones de la corte real y se preparara. ¿Y qué terminó pasando? Este Luis no murió.
Y no solo no iba a fallecer en poco tiempo, de hecho estuvo casi medio siglo más en la corona. Entonces esto quedó en nada. Pero ese acercamiento a la corte real se cuenta, se dice, que al parecer fue lo suficiente para que él se empezara a crear adeptos que lo podrían ayudar el día de mañana a tener un mejor posicionamiento ante el trono cuando llegara su momento. En el año 1776, cuando Fernando por fin logra ser rey de España, tuvo la oportunidad de vengarse de su madrastra. Pues pasa que esta reina pasó a ser, no podríamos decir reina madre, podríamos decir reina madrastra. Fernando, como siempre vio que su madrastra no lo apreciaba mucho y siempre lo apartaba y lo trataba como, casi como un ser detestable, llegada a la corona, la echa de la corte real y la echa del palacio donde estaba. Entonces, esta Isabel sabía que eso podía pasar. No es la primera vez que a una reina le pasa. Pero ella ya tenía ases bajo la manga. De esto voy a volver a hablar más adelante. Y para terminar con este apartado biográfico de Fernando VI, hay que decir que él tenía la misma depresión que su padre. Pero hay una diferencia. De Felipe V, yo no sé si en la historiografía francesa o en la historiografía española hay algún dato, algún acontecimiento, algún suceso, algo que nos haga entender qué tan miserable o no fue la infancia de Felipe V o los años que él vivió en Francia hasta que le tocó estar en el trono español. No lo sabemos. O sea, yo no lo sé. Yo no tengo acceso a esa información porque, entenderán, yo vivo en Latinoamérica, así que estoy muy lejos de todas las bases, las fuentes históricas, que eso uno pueda acercarse. Si alguien sabe algo al respecto en los comentarios, por favor, me dice, por favor, para enterarme de la situación, ¿ya? Pero de Fernando VI sabemos un poquito más porque parte de eso es lo que hemos conversado, yo creo que en el video de Felipe V. Tenemos pequeñas pistas de que la infancia de Fernando VI fue un suplicio. Su padre no lo quería mucho. Su madre murió cuando él tenía 1 año de vida, y su madrastra lo despreciaba. Lo tenía muy apartado de actos y comidas al pobre. Solo 2 personas le demostraban afecto. Una fue Carlos, hijo de Felipe V con Isabel de Farnesio, lo que vendría siendo su medio hermano, aunque para mí eso es como ser un primo, y de su esposa, Bárbara de Braganza, siendo muy importante para reinar. A Fernando le casaron con esta Bárbara en 1728, más que nada para afianzar en ese momento una buena relación de España con Portugal, y de esa forma evitar que este último dejara de ser un aliado para Gran Bretaña. Estuvieron juntos la mayor parte del tiempo que Fernando fue príncipe de Asturias y casi todo su reinado. Se sintió estafado porque la niña era fea, pensando que a lo mejor le iban a dar una mujer rubia o pelirroja, de ojos azules o verdes, con buenos pechos, nalgas o pies, o vaya a saber lo que quería el Fernando este. Pero con el tiempo se dio cuenta de que ella era muy inteligente, muy culta, pero sobre todo que le daba cariño y contención emocional, el suficiente para tener su depresión estable, y con ello poder vivir tranquilo e incluso reinar tranquilo. Muy diferente a lo que vivió su papá con su segunda esposa. Una buena forma de saber que Fernando tenía su depresión controlada hasta el momento fue que cuando falleció su esposa, esta Bárbara de Braganza, en el año 1758, Fernando se tuvo que recluir en el castillo de Villa Viciosa de Odón, debido a que, por quedar viudo, su locura se desató. Cuenta la leyenda que quiso acabar con su vida muchas veces, mordía a la gente, comía y dormía mal, siendo esto último junto a la falta de higiene, lo que fomentó su propio fallecimiento en el año 1759. Es decir, falleció porque se volvió loco, en pocas palabras. Es una reiteración, pero no importa. Yo creo que todos hemos escuchado de hombres que no pueden vivir con su mujer. Bueno, eso mismo, pero llevado a un extremo desquiciado. Y dicho lo anterior,
Pasemos a revisar más detalles del reinado de Fernando. Fernando VI tuvo dos secretarios muy importantes durante su reinado, el Marqués de la Ensenada y José de Carvajal y Lancaster. En este último nos enfocaremos ahora. Carvajal apoyó a Fernando VI en impulsar una política de neutralidad ante conflictos bélicos que pudieran desarrollarse entre potencias europeas. De ahí que su labor diplomática iba a ser fundamental para lograr todo lo que iremos viendo a lo largo de este apartado. Con ello se dio un giro de 180 grados al camino trazado en el reinado anterior, ya que la economía española no estaba para solventar nuevas guerras, llegando algunas a ser impopulares por ser más beneficiosas para la familia real que para el pueblo español en sí. Aunque era la tónica de las guerras de entonces, ¿para qué nos vamos a engañar? Si todas estas campañas son porque el rey de turno quería un pedazo más de tierra o tenía ardor anal por haber perdido un cacho de terreno en la guerra anterior. Entonces, ¿qué fue lo primero que tuvieron que hacer para cumplir con la política de neutralidad? Pues salirse de los conflictos en los que España estaba involucrado al momento que Fernando es proclamado rey. Para 1746, España seguía en la Guerra de Sucesión Austriaca que empezó en 1740 y en la Guerra del Asiento que empezó un año antes y se libraba en América del Sur. En la Primera Guerra destacó la participación de Zenón de Somodevilla en la expedición a Nápoles. ¿Quién era este Zenón? Mira, porque soy malo te dejaré con la duda. Nah, es broma. Zenón es más conocido por su título, Marqués de la Ensenada, de quien hablaré después. Con respecto a la Segunda Guerra, es famosa por el ataque británico al puerto más importante del Virreinato de Nueva Granada, Cartagena de Indias, ubicada en lo que hoy es Colombia, siendo memorable este por el papel que tuvo Blas de Lezo en la defensa de aquel puerto. Y bueno, todos sabemos que estas guerras siempre van a terminar con un tratado de paz. ¿De acuerdo? La gracia es que en esta ocasión ambas guerras que hemos hablado terminaron con el mismo tratado. Parece que había una oferta de 2 por 1 en tratados para terminar la guerra en ese momento. Este fue el Tratado de Aquisgrán del año 1748. Bueno, pues obviamente lo del 2 por 1 es una broma. Pero ¿por qué se hizo así? Fue porque los españoles y los británicos estaban en ese entonces enemistados. Así que aprovecharon de arreglar todos esos problemas de las dos guerras en un solo tratado. Por eso lo de 2 por 1, ¿vale? ¿Qué se acordó en este tratado de Aquisgrán de 1748? Que Parma, Piacenza y Guastalla pasaban a España, siendo nuevo duque de estos el infante Felipe, hijo de Felipe V con Isabel de Farnesio, y por ende medio hermano de Fernando VI, desde el mismo año del tratado, es decir, 1748. También se acordó la paz entre británicos y españoles en América, poniéndose de acuerdo con el comercio en las colonias. Primero con el asiento y luego con una indemnización. Es decir, para que nos hagamos una idea, todo se arregló con plata, con dinero, ¿vale? Pero, a pesar de estos avances, voy a tener el mismo problema del otro video, en serio. Si bien es Inglaterra, se quedó con Gibraltar. Oh, lo dije bien al tiro, ya. A pesar de estos avances, Gibraltar siguió en manos inglesas. Floreció el comercio ilegal británico de las colonias americanas y el descontrol producto de los nuevos corsarios españoles. Y por si fuera poco, Gran Bretaña comenzó a aprovecharse de cierto descontento en las colonias nacido entre los criollos para debilitar el dominio español en el continente, lo cual tendría su punto culmine. ¿Saben cuándo? Yo creo que se lo están imaginando. Mira, empieza con guerras y termina con independencia. Recordemos que Fernando VI estuvo casado con Bárbara de Braganza, que era portuguesa, lo cual dio soporte a las relaciones de España con Portugal. Por ello, y gracias a la gestión diplomática de Carvajal, se pudo firmar entre ambos países el Tratado de Madrid de 1750,
por el cual se actualizaron los límites entre las colonias españolas y portuguesas en América del Sur, dictados por el Tratado de Tordesillas de 1495. Y prepárense para los problemas, más vale que teman, porque los cambios en las fronteras suelen traer eso, problemas. Al cambiar los límites, la colonia de Sacramento pasó de ser española a portuguesa. Esta se caracterizó por tener indios guaraníes evangelizados por jesuitas, aunque con tolerancia a sus tradiciones y costumbres. El problema estaba en que los españoles no enfatizaron en esclavizar a los guaraníes, mientras que los portugueses no perdieron el tiempo para hacerlos esclavos, haciendo que lucharan apoyados por los jesuitas contra ellos. Así se dio las guerras guaraníticas entre 1753 y 1756, donde estos indios y los jesuitas perdieron. Estos últimos vieron debilitada su influencia en la zona. Esta guerra fue el único escollo en las relaciones españolas con Portugal y en la única guerra donde España se metió durante este reinado, pues básicamente se siguió con la política regalista comenzada en el reinado de Felipe V, tomando nuevo impulso con el Concordato de Roma de 1753, firmado con el Papa Benedicto XIV. Aquí se acordó la aceptación de mayores beneficios y control de la corona española ante la Iglesia Católica, nuevamente bajo la diplomacia en funcionamiento. Con respecto a las reformas borbónicas, lo que tiene que ver con cambios en la estructura política no hubo, como en el reinado del padre, Felipe V. Sin embargo, aquí se empieza a rastrear un fenómeno que va a estar presente en lo que queda del siglo y también en el siglo XIX. Y es que empezó a haber una distinción entre los nobles antiguos y otros con títulos más recientes, más cercanos a nuevos funcionarios y por extensión a las ideas de la Ilustración, que acuérdense que estaba en boga en esta época. Dicha distinción será más palpable en los reinados de Carlos III, de Carlos IV, de Fernando VII e incluso va a tener repercusión en la aparición de los liberales. Este reinado se caracterizó por las modificaciones en la administración financiera, diferente al fomento de actividades como la manufactura que hubo en el reinado de Felipe V, destacando aquí el otro secretario clave, el Marqués de la Ensenada. Hubo una reforma tributaria, ya que hubo cambios en los impuestos existentes. También se quiso recortar el gasto fiscal, suprimiendo subvenciones que las cortes y el ejército recibían del Estado. Pero los nobles se opusieron, obvio. Le cortas el billete a alguien, la gente se queja. Causa, consecuencia, causa, consecuencia. Surgió el giro real, que es la transferencia de dinero público o privado fuera de España, permitiendo que todo intercambio con el extranjero fuera controlado por Hacienda, con lo que se pudo prever mejor los beneficios del Estado en dinero con cada operación. A diferencia del reinado de Felipe V, que se enfatizó en el desarrollo del ejército, durante el reinado de Fernando VI se concentraron esfuerzos en mejorar la armada. Aumentó su presupuesto y dotó de buenas instalaciones los astilleros en Cádiz, Ferrol y Cartagena en la península, y La Habana en América, entre otras. Además se mejoraron los puertos de Barcelona y Palma de Mallorca, entre otros. El Marqués de la Ensenada también fue importante en este desarrollo de la Armada, impulsada quizás porque tuvo su formación en ella y en donde poco a poco fue escalando puestos. Este designó espía de los astilleros británicos a Jorge Juan de Santa Silla, quien se encargó de tomar planos, formas de trabajo y personal ocupados para la fabricación de las embarcaciones británicas, con el fin de que los españoles copiaran esos diseños y más adelante crearan los suyos propios. Entre 1748 y 1755 se construyeron 35 navíos de línea, que eran buques de guerra que acompañaban a las embarcaciones de uso comercial, es decir, eran para hacer convoyes o escoltas. Y también se construyeron 20 fragatas, que son buques de guerra más pequeños. La armada que se empezó a construir en estos tiempos iba a durar hasta la batalla de Trafalgar de 1805, dentro del contexto de las guerras napoleónicas o guerras de coalición.
Junto con nuevos buques de guerra, embarcaciones y astilleros, también se mejoraron las tecnologías que se empezaron a usar en la navegación y por ende mejoraron la calidad de la armada. Por ejemplo, se utilizaron los primeros diques secos en el Mediterráneo e incluso, cuentan por ahí, se utilizó una máquina de vapor un siglo antes que se utilizara de forma masiva en los ferrocarriles y en los barcos a vapor, porque acuérdense que todo esto fue en el siglo XIX. Estamos ahora hablando del siglo XVIII. La pregunta es, ¿esto es posible? Tenemos que pensar que James Watt, que inventó la máquina de vapor con la que empezó todo, y la patentó en 1769, poco después de estas fechas, pero no fue la primera inventada. De hecho hay antecedentes de que un tal Thomas Newcomen inventó la primera funcional medio siglo antes, es decir, por 1719, 1720 por ahí. Y si uno empieza a buscar cuándo fue inventada realmente la máquina de vapor, en la historia tenemos muchos antecedentes incluso de siglos atrás. Es una locura. Son de esas cosas donde a lo mejor un pequeño avance, un pequeño descubrimiento, lo fueron desarrollando muchas personas a lo largo de los siglos hasta convertirse en un producto que revolucionó todo. El mejor ejemplo de esto fue el descubrimiento de la pólvora en China a mediados del siglo IX, que ¿cuántos siglos tuvo que pasar para convertirse en las primeras armas de fuego funcionales en Europa? ¿Eh? Y terminamos hablando de artes, ciencias y cultura. Lo primero que debemos acusar es que ilustración is coming, pero no las ideas de Rousseau o Montesquieu. No, 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 no. Sino el desarrollo de ciencias y el arte, porque los monarcas fomentaban ello en parte porque les gustaba y porque para mantener entretenidos a aquellos ilustrados con alguna actividad. Nosotros vimos que en el reinado de Felipe V se crearon las reales academias o reales instituciones como entidades dependientes del Estado para el fomento de ciertas actividades bajo su control eh, y por ende también para mostrar las artes, la ciencia, la cultura que el Estado quería imponer bajo su prisma. Para que vean que esto del adoctrinamiento no es nada nuevo. ¿Mm? Durante Fernando VI y los siguientes reinados, al menos durante el siglo XVIII, esto siguió continuando, esto quedó igual. Se destaca dentro del fomento de las ciencias el desarrollo de la botánica, ciencia derivada de la biología que se dedica a estudiar las plantas. Sí. Entonces, ¿cómo la corona impuso el estudio de dicha ciencia? Pues creando una real cosa, Real Academia, ¿sale? O una real algo. Eso se hacía en esa época. ¿Y cuál fue la real cosa que se creó aquí? Pues el Real Jardín Botánico de Madrid en el año 1755. Durante Felipe V se creó la Real Academia de las Artes en 1744, la cual 8 años después terminó de constituirse oficialmente con el nombre de Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, con el fin de desarticular a los gremios, esas organizaciones que databan de la Baja Edad Media. Tanto esta academia como el Jardín Botánico fueron impulsados por Jorge de Carvajal y Lancaster, el mismo secretario del rey que trabajó en diplomacia para la situación geopolítica que estaba padeciendo España. Hablemos un poco sobre Farinelli. Él cantaba para Felipe V durante los últimos años de su reinado. Muerto este Felipe, Farinelli no se quedó sin trabajo. No, terminó siendo maestro de ceremonias de Fernando VI. Aquí es importante destacar la llamada Escuadra del Tajo, ¿ya? Que eran unas falúas, que es un tipo de embarcación por si no lo saben, que navegaban en estas los reyes con miembros de la corte y con Farinelli. Durante estos viajes pescaban, oían música, de hecho aquí destacaba que la reina Bárbara cantaba o tocaba instrumentos y después cuando desembarcaban iban a cazar. ¿Mm?
reyes cazando. Qué novedad, ¿eh? Si se fijan, esto es parte de un poco de la vida cotidiana que tenían los reyes modernos. ¿Ah? Ya no son los reyes medievales que salían a las guerras junto con sus tropas, no. Estos reyes salían a cazar, salían a pasear o hacían sus cosas, sus hobbies. Y si no estaban en eso, gestionaban una que otra cosa, en este caso con sus secretarios, ¿entienden? Donde gestionar era como que le preguntaban, esto está bien, esto está mal, esto lo aprobamos, esto lo rechazamos. No es como que él se metía mucho más de eso era gestionar para ello. Y si tampoco estaban metidos con eso, lo que hacían era el delicioso con sus amantes o con la reina, vaya uno a saber, pero entre eso estaba su vida diaria. Con algunas manías y detalles que tenía uno que otro, pero aparte de eso... Las góndolas venecianas, que yo creo que todos las conocemos, inspiraron a que en Gran Bretaña el rey Jorge I de Handel creara unas embarcaciones parecidas, pero aclimatadas a lo que es, digamos, Gran Bretaña, o la cultura británica. Y de esta adaptación, los españoles, en los tiempos de Fernando VI, crearon las falúas. Entonces, indirectamente, o directamente, no sé, están inspiradas en las góndolas venecianas. E igual es curioso, porque claro, la influencia directa es de Gran Bretaña, y lo curioso es que los británicos y los españoles durante este siglo fueron enemigos en muchas guerras, pero parece que esa enemistad un tanto discontinua no les prohibía o no les evitaba que unos tomaran inspiraciones culturales o apropiación cultural o copiar netamente cosas del otro. Para concluir este apartado, tenemos una construcción que quiero destacar, la del Palacio Real de Río Frío en Segovia. ¿Recuerdan cuando antes dije que Fernando pudo vengarse de su madrastra? Pues resulta que cuando asumió como rey, desplazó a Isabel de Farnesio de la corte y de los asuntos reales, tal y como ella había hecho con él en el pasado cuando era príncipe de Asturias. La mandó al palacio de la granja de San Ildefonso, donde Felipe V estuvo hasta fallecer. Pero, como Isabel no quiso estar más ahí, se construyó este Palacio Real de Río Frío en Segovia, donde Isabel estuvo varios años residiendo hasta que Fernando falleció. Y bueno, este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, denle like, favoritos, todas esas cosas. Suscríbanse, etcétera, etcétera. Comenten. Y nos vemos en un próximo video. Cuídense que estén bien. Nos vemos. Adiós.